Hoy en día todos la conocemos con el nombre de la peste negra, una epidemia que ocurrió del año 1347 a 1350 y azotó a casi todo el continente europeo. A juzgar por la inflamación de los ganglios linfáticos que producía una peste bubónica. Para algunos tratadistas antiguos, existieron desde el punto de vista médico otras variantes de este tipo de peste. Entre ellos está la que se conoce como peste septicémica, que dejaba sentir sus efectos sobre la sangre, y la neumónica, que producía inflamación pulmonar. Si bien era posible que en ocasiones el enfermo se recuperase de la primera peste, la segunda era mortal, en casi todas las ocasiones. El nombre de la bacteria que causaba la peste era Yersinia pestis, que se contagiaba por las pulgas con la ayuda de un pequeño mamífero, la rata negra, o Ratus ratus, el nombre científico. Hoy en día la conocemos como la rata de cloaca o alcantarilla. Como ya mencionamos, había dos tipos de pestes: la pulmonar, que es una de las varias formas de esta peste, que puede ocurrir de manera separada o en combinación dependiendo de las circunstancias. La peste pulmonar ocurre cuando la Yersinia pestis infectaba los pulmones. Este tipo de peste puede propagarse de personas a través del aire. La peste pulmonar también se propagaba al inhalar la Yersinia pestis suspendida en las gotas minúsculas que se forman en las vías respiratorias de una persona o un animal que sufre este tipo de peste. Para infectarse de esta manera, por lo general, se requería que una persona estuviera en contacto directo o cercano con la otra persona o un animal enfermo. La peste pulmonar también puede darse si una persona que sufre la peste bubónica o peste septicémica no recibe el tratamiento pertinente y la bacteria entra en los pulmones. Esa era una de las maneras. La peste bubónica. Esto ocurría cuando la bacteria de la peste se multiplicaba en la sangre por sí sola o a consecuencia de una complicación de la peste pulmonar o bubónica. Cuando ocurría por sí sola, se da de la misma manera como se daba la peste bubónica, pero no se formaba en los pulmones. Los pacientes presentaban fiebre, escalofríos, postración, shock y hemorragia en la piel o en otros órganos. La peste septicémica no se propagaba de una persona a otra. ¿Cómo se propagó la epidemia? Todavía no está muy claro cómo comenzó la mayor epidemia del siglo XIV, quizás en algún lugar del norte de la India, pero se dice que lo más probable fue en las estepas de Asia Central, desde donde fue llevada al oeste por los ejércitos mongoles. La peste fue traída a Europa por la ruta de Crimea, donde la colonia genovesa de Caffa, Feodosía hoy en día, fue asediada por los mongoles. La historia dice que los mongoles lanzaban con catapultas los cadáveres infectados dentro de la ciudad. Los refugiados de esta ciudad llevaron después la peste a Mesina, Génova y Venecia. Esto fue alrededor del año 1347 a 1348. Algunos barcos no llevaban a nadie vivo cuando alcanzaban el puerto. Desde Italia la peste se extendió por toda Europa, afectando a Francia, España, Inglaterra en junio de 1348, y Bretaña, Alemania, Escandinavia y finalmente el noreste de Rusia alrededor del año 1351. Así que básicamente tardó 48, 49, 54 años en extenderse. Se pensaba entonces que los mongoles, mendicantes, los peregrinos, los soldados que regresaban a sus casas eran el vehículo para que esta peste entrara en las grandes colonias o en los grandes países, y de esta manera se propagara la enfermedad. Esto puede ser en parte cierto, pero sin duda el comercio fue más peligroso, ya que los barcos llegaban de puerto a puerto y descargaban junto con las mercancías las ratas infectadas procedentes de países donde la enfermedad era endémica. Este fue sin duda el medio de mayor difusión, sí. Viajaban de barco en barco las ratas polizontes y nadie se daba cuenta de esto. Y es por eso que cuando llegaban a un puerto, las ratas bajaban, tiraban las pulgas, contagiaban a las demás ratas con las pulguitas, luego estas pasaban a las personas y de esta manera se dice que se propagaba la enfermedad. La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre fuentes, pero se estima que alrededor de un tercio de la población de Europa murió desde el comienzo del brote a mitad del siglo XIV. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a muchas otras en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas, con los pocos supervivientes huyendo y expandiendo la enfermedad aún más lejos. Sí, se enfermaba alguien en tu pueblo, ya sabías que se iba a extender, y lo que hacían las personas ya cuando quedaban pocas, o incluso algunas no brincaban de pueblo en pueblo, sino que eran llevadas a lugares donde por así decirles, se les separaba para que no contagiaran a los demás.
Sin embargo, los que no se contagiaban tenían que buscar lugares entre comillas seguros, pero en ocasiones la peste tardaba días en que una persona se diera cuenta que está infectada, hasta que aparecían los síntomas que se veían en la piel y todo ese tipo de cosas, pero entonces ya era tarde. En China y la India, por ejemplo, la peste produjo entre los enfermos que contrajeron una mortandad que iba desde el 60% al 90%. Los índices de la peste pulmonar fueron prácticamente del 100%. De los cronistas de la época nos hablan de que desapareció una cuarta parte, la mitad o incluso 9/10 de la población de estos lugares. La pérdida de la población trajo cambios económicos que fueron basados en el incremento de la movilidad social según la despoblación, erosionando las obligaciones de los campesinos que ya estaban debilitadas de por sí. Estos debían permanecer en sus tierras tradicionales, pero pues no lo podían hacer, por eso es que bajaba la economía. La repentina escasez de mano de obra barata proporcionó un incentivo para la innovación que rompió el estancamiento de las zonas oscuras y algunos argumentan que causó el Renacimiento, a pesar de que el Renacimiento ocurriera en algunas zonas, tales como Italia, antes que en otras. A causa de la despoblación, sin embargo, los europeos supervivientes, ¿sí?, porque fueron supervivientes, llegaron a ser los mayores consumidores de carne para una civilización anterior a la agricultura industrial.